¿Ya todos subieron? Nadie más se anima a subir, ¿verdad? Ok. ¿Qué tal si me acompaña en una oración y ponemos este tiempo en manos de nuestro Dios para que Él nos hable al corazón? Padre, gracias por amarnos y gracias por haber dispuesto para nosotros esa gracia de la que acabamos de cantar. Gracias porque cuando nos acercamos a ti, en verdad podemos experimentar, podemos conocer de una manera más personal y más íntima la gracia que tú continuamente derramas en nuestras vidas. Y tú lo haces continuamente porque todos los días necesitamos de ti. Todos los días necesitamos de esa gracia que significa que tú nos das esos regalos extraordinarios que no merecemos. Y necesitamos de ti cada día. Gracias, Padre, por ser un Dios experto en derramar sobre nosotros bendiciones abundantes, abundante misericordia y abundante gracia. Gracias porque tú sabes cuánto la necesitamos para cada día en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pedimos, Señor, ahora que nos dirijas al abrir tu palabra, al consultar tu palabra y al aplicarla a nuestras vidas. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a nosotros y que uses este instrumento tuyo, este siervo, para comunicar tu palabra de manera fiel. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de un diagnóstico terminal y su tratamiento. Cuando nosotros vamos o podemos ir en alguna ocasión al médico, y muchas veces una visita a nuestro médico puede cambiar nuestra vida. Algo importante es que muchas veces uno va al médico por una consulta de rutina, por una consulta normal, y resulta que el médico le da a uno una noticia que a uno lo deja, como decimos, quieto. Y el médico llega al punto de pronto en algunas oportunidades a decirle, mire, usted está padeciendo una enfermedad terminal y le quedan pocos días de vida. A veces hay personas que aparentemente están bien y que de pronto en su manera de vivir actúan normalmente, pero no se han dado cuenta que internamente están sufriendo una enfermedad que va deteriorando la calidad de vida día tras día, momento tras momento. A veces inclusive evitamos ir al médico porque de pronto el hecho de ir al médico implica que nos va a dar una noticia que nosotros no queremos escuchar y al escucharla va a impactar nuestras vidas. Pero el hecho de no ir muchas veces al médico no implica que nuestra salud está bien, sino es que no queremos afrontar de pronto una noticia de impacto fuerte en nuestras vidas. Hay algunas enfermedades en nuestras vidas que nos rodean, que se llaman esas famosas enfermedades silenciosas. ¿Sí las ha escuchado? Hay una lista de enfermedades muy comunes que son enfermedades silenciosas y le llaman, ¿sabe cómo le llaman a esas enfermedades? Asesinos silenciosos. Y hay una lista, una de ellas es la fibrilación auricular. Suena como muy técnico. Significa en pocas palabras, un corazón sin ritmo. Su corazón está latiendo, pero con un ritmo que no es el normal. Hay otro que es la diabetes. A veces somos demasiado dulces por dentro. Tenemos demasiada azúcar de pronto y ese es un problema. A veces tenemos también problemas con la hipertensión. A veces esas venas, esas pulsaciones empiezan a jugarnos una mala pasada también. La osteoporosis es otra enfermedad que es silenciosa, un asesino silencioso. Problemas de hígado graso, problemas de arteriosclerosis, hay esa palabra. En fin, hay enfermedades que muchas veces poco a poco van menguando la calidad de vida de las personas y cuando vamos al médico a veces nos dice esa noticia, impacta nuestras vidas y
partimos de ese momento una serie de tratamientos que va a implicar que necesitamos ser muy juiciosos, muy fieles, porque recaer en esas de pronto situaciones que implican un deterioro mayor es complicado, y a veces entonces tenemos que someternos a tratamientos estrictos, a dietas complicadas. Hay una enfermedad silenciosa, un asesino silencioso que se llama el pecado. Es algo que ha venido tocando y dañando, haciendo un impacto profundo en la calidad de vida de las personas. Y es un asesino silencioso porque va haciendo mella en la vida de cada persona. Y algo importante es que no importa la edad de la persona, desde el comienzo empiezan a manifestarse esas evidencias de ese asesino silencioso llamado el pecado. Poco a poco va minando y va llenando y va alterando la forma de vida nuestra también. Pero algo muy importante es que, miren, no importa la edad, si es una edad temprana o una edad mayor, ese problema es persistente y es permanente. Es más, no hay una edad, no hay un momento en que lleguemos a ser inmunes a la intervención, al impacto, a la incidencia del pecado en nuestras vidas. Pero algo muy importante en todo esto es que no importa la condición, y si se llega a la fase terminal de ese problema, de ese asesino silencioso llamado pecado, hay tratamiento para él. No importa si está en las primeras etapas o en etapas avanzadas al punto de haber hecho de pronto metástasis y haber contaminado todo el ser, cada uno de los órganos. Hay tratamiento para este problema, para este asesino silencioso, el mal que ha venido dañando a la humanidad desde el comienzo, ese mal llamado pecado. Hay tratamiento para él. Yo les invito para que tengan sus Biblias abiertas allí en el libro de Juan. Hemos venido estudiando el libro de Juan. Estamos ahora en el capítulo 8 y vamos a estar mirando desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Hace 8 días hablábamos acerca de Jesús ¿es la luz de tu vida? Bien, el diagnóstico terminal y su tratamiento, pero miremos primero cuál es la condición de las personas, cuál es la condición de la humanidad, cómo lo describe Jesús en estos versículos. Miremos 21 al 23, voy a leerlo, escuche muy bien. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Hasta este momento había un grupo grande de seguidores de Jesús. Había una multitud que lo seguía, sabía dónde él iba a estar y lo buscaban, lo seguían, lo encontraban. Pero la mayoría de estas personas, su interés era muchas veces por algo que pudieran tener de Jesús. A veces era curiosidad también. Hablaba bien Jesús, hablaba de una manera diferente, hablaba, como dice la palabra, con autoridad, no como el resto de los maestros de la época. A veces también eran momentos oportunos para entablar una buena discusión con Jesús. Y cada vez que él salía a hablar, había personas que les gustaba discutir con Jesús. Así que la mayoría de esas personas que buscaban a Jesús tenían diversos intereses, no el verdadero interés que él quería encontrar en las personas. No era difícil en esta época encontrar a Jesús. El territorio donde Jesús se movía era un territorio realmente no era muy grande. Era toda la región de Galilea, toda la región de Samaria, toda la región de Judea. No era demasiado grande, así que no era difícil encontrar a Jesús. Muchas veces encontraban a Jesús en lugares que él frecuentaba la sinagoga. A veces frecuentaba algunos desiertos, así que no era difícil. Es más, conocían a los padres de Jesús, conocían a los hermanos de Jesús, así que no era fácil en ese momento encontrar a Jesús. Sin embargo, en esa oportunidad, Jesús, hablando con esa multitud, le dije, ustedes, mire, yo me voy a ir y ustedes
no me van, es más, no me busquen porque no me van a encontrar. Y las personas, realmente era la segunda vez que Jesús les decía eso, y las personas se quedaron sin entender. Y él le dijo, mire, yo le voy a decir cómo es su condición. Ustedes me van a buscar a mí, pero no me van a encontrar. La condición de ustedes es la siguiente, se las voy a decir. Ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes no pueden ir a donde yo voy. Ustedes son de acá, de abajo, y yo soy de arriba, le dijo Jesús. Ustedes son del mundo y yo soy del cielo. Así que miren, no se afanen en buscarme porque no me van a encontrar. Nuestra vida, nosotros como seres humanos, siempre somos seres de búsquedas. Siempre estamos buscando algo, desde el comienzo. A veces como seres humanos buscamos tranquilidad, buscamos cierta estabilidad, buscamos respuestas inclusive a muchos interrogantes en nuestras vidas. Buscamos también tener paz, tener gozo, tener ciertas condiciones mínimas requeridas para nosotros como personas. Siempre estamos buscando algo. En esta ocasión, este grupo de personas se acerca a Jesús y Jesús le dice, mire, yo me voy, pero no me busquen porque no me van a encontrar. Esas personas no estaban buscando que Jesús les diera un diagnóstico de su vida, pero Jesús hace un diagnóstico de su vida y les dice, miren, ¿sabe qué va a pasar con ustedes? Ustedes se van a morir y se van a morir en sus pecados. Y ustedes, miren, van a tratar de buscar soluciones, pero aparte de mí, aparte de yo mismo que soy la solución para ustedes, no van a encontrar absolutamente nada que les pueda ayudar. Me puse a imaginar cómo es cuando uno va al médico y el médico de pronto le duele la rodilla y uno va al médico y cuando llega al médico y él hace todos los exámenes de rutina, al final le dice, mire, ¿sabe qué? Usted se va a morir. Hay varias reacciones, ¿verdad? Una reacción es negación. Le dice, yo doctor, yo estoy bien, mire doctor, usted está equivocado. Es más, ¿sabe qué doctor? Yo voy a buscar una segunda y una tercera opinión, porque no creo que usted me esté diciendo la verdad. La otra reacción es de shock. ¿Cómo? ¿Que me voy a morir? Y empieza de ahí en adelante una situación complicada donde hay desesperación, donde hay angustia probablemente. Otra reacción puede ser de burla y de pronto de poner en entredicho la opinión del médico y dice, no doctor, usted no sabe nada. No doctor, mire, ¿sabe qué? Usted está loco, está diciendo cosas que no son, usted no sabe lo que está diciendo. Otra reacción puede ser de ignorar lo que el médico le está diciendo y llega uno a la casa y le preguntan en casa, ¿y cómo te fue donde el médico? Bien. ¿Cómo está la salud? Bien, aquí no ha pasado nada. Pero por dentro hay una cantidad de cosas que están sucediendo. Pero hay otra reacción que es de aceptación y donde uno dice, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo enfrentar esta nueva condición de aquí en adelante? Así también puede ser nuestras vidas. Cada vez que Jesús nos habla a nosotros generamos una reacción en nuestras vidas. Y a veces Jesús nos llega a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, nos puede decir a nosotros, mira, tú necesitas atender tu salud espiritual. A veces nos puede decir, mire, tu fe se está apagando. O a veces Jesús nos dice a nosotros, tu corazón y tu alma se están endureciendo. O nos dice, mire, se está agotando tu paz y tu gozo. Y uno puede decir, no Señor, tú como que, tu opinión como que no es la correcta. Señor, creo que voy a consultar de pronto a otra persona porque lo que tú me estás diciendo creo que no tienes razón. O uno puede decir, aquí no ha pasado nada, eso que dijeron no era conmigo, sino era con otra persona. O uno puede decir, ups, creo que lo que estoy escuchando es verdad y es conmigo. Muchas personas en el momento en que Jesús estaba en su ministerio admiraban a Jesús, admiraban la forma como Él enseñaba, admiraban su estilo, pero ¿saben? Esa admiración de esas personas a Jesús como persona no les llevó a la salvación.
No, solo se quedó de pronto en una admiración porque enseñaba diferente. Qué hombre para hablar bien. Muchas personas cuando Jesús enseñaba decían, wow, qué enseñanzas tan prácticas. Nos habla de cosas que nosotros podemos entender y disfrutaban, pero muchas veces esas enseñanzas que daba Jesús a la multitud solamente se quedaban en buenas palabras para las personas que escuchaban, porque no daban el siguiente paso, era de llevarlas a la práctica. Esas enseñanzas tampoco salvaron a estas personas, porque no las pusieron por práctica. Ese grupo de personas se acercaron a Jesús y el Señor Jesús les dio el diagnóstico de cómo estaban. Él les dijo, ustedes se van a morir. Ustedes van a morir en sus pecados. Si siguen en ese estilo de vida, se van a morir. Y de pronto uno puede decir, ok, Jesús estaba hablando a un grupo de personas que no le conocían, que no eran sus hijos, que no eran creyentes, pero nosotros somos iglesia. Nosotros ya le conocemos de pronto, pero a veces, cada vez que se abre la palabra, cada vez que nosotros somos confrontados con la palabra, es Jesús hablando y haciendo un diagnóstico de nuestras vidas. Y como les decía hace un momento, a veces Jesús nos dice, tu fe se está enfriando, tu corazón como que se está endureciendo un poco, tus oídos como que a veces no escuchan bien, aunque se hable claramente. Y a veces nosotros podemos decir, ups, eso no es conmigo. Oh, Señor, creo que voy a buscar una segunda opinión. Eso también tiene que ver con nosotros. En ese diagnóstico terminal y su tratamiento, primero el Señor Jesús describe la condición. Se van a morir. Y esa noticia no es nada fácil de escuchar. Pero el Señor Jesús sigue diciendo, miren, les tengo el remedio. No solamente hace el diagnóstico, es un diagnóstico terminal con los días contados, pero Él dice, les tengo el remedio, les tengo la solución para ustedes. Y miren, eso nos lo dice en el versículo 24, allí en Juan 8. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera muy bonita. Miren, dice, por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. 2 veces en este versículo Jesús les dice a la multitud, ustedes se van a morir. Miren, el paso a la muerte es un paso inevitable. Pero yo creo que Jesús no estaba hablando precisamente de una muerte física, sino una muerte todavía más importante y más determinante, una separación eterna del hombre con Dios. El mayor problema de nosotros, de la humanidad, es ese asesino silencioso del que hablamos, llamado pecado. Y rechazar a Jesús siempre conduce a la muerte. El pecado realmente tiene sus efectos. El pecado tiene el efecto de matar y de destruir, nos dice la palabra. Tiene el efecto de condenar y tiene el efecto de separar también. Y el pecado requiere un tratamiento. Y aquí el Señor Jesús está diciendo la condición, revelando, dando el diagnóstico, pero dándoles también el único remedio que podrían ellos tener. La solución la tenía Jesús, y Jesús está diciendo, a menos que ustedes crean que yo soy quien digo ser, ustedes se van a morir. ¿Quién era Jesús? Él estaba diciendo, a menos que crean que yo soy. Esas palabras no era la primera vez que Jesús las estaba diciendo. Tampoco es la primera vez que aparecen en la Escritura. Esa fue la primera forma como Dios mismo se dio a conocer al pueblo de Israel cuando estaban allí en Egipto bajo esclavitud. Moisés le está preguntando, si me preguntan ellos, ¿cómo te llamas tú? ¿Yo qué les digo? ¿Qué nombre les doy? Y entonces Dios les dice, diles, yo soy el que soy, yo soy, te envía. Y eso significa que es el único autoexistente, el que existe por su propio poder, que no tiene un pasado, un presente y un futuro, el que siempre es. Ese mismo nombre es el que Jesús estaba dándoles.
a conocer a estas personas. Y él decía, a menos que ustedes crean que yo soy quien digo ser, se van a morir y van a pasar toda la eternidad, la verdad, lamentando ese momento. Jesús es el único, era lo que estaba diciendo, que puede perdonar el pecado, que puede otra vez restablecer la comunión y la verdadera salud espiritual. Esta multitud no estaba identificando ni conociendo a Jesús, a pesar que lo tenían ahí cerquita, a pesar que podían tocarlo, inclusive escuchar su voz de una manera audible, no lo estaban identificando. Y ellos estaban ignorando realmente a propósito que necesitaban esa reconciliación con Dios y ese perdón que viene de Dios. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestras vidas como iglesia? Miren, hay un efecto extraordinario en el perdón y en la confesión. Cada vez que nosotros hacemos uso de la confesión como hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios, tiene un efecto sanador y restaurador en nuestras vidas. Mire, la Biblia nos dice que nosotros como personas, como humanos, ofendemos muchas veces. Eso nos lo dice Santiago. Y dice, si alguno no ofende, es varón perfecto. Todavía no tenemos el primer varón perfecto. ¿Sí? Dice que todos ofendemos muchas veces. Y a veces nosotros no podemos pretender que no ofendemos a las personas. Y a veces si ofendemos a las personas no podemos pretender que las cosas siguen igual como si nada hubiera pasado y sencillamente lo ignoramos o lo dejamos allí como un evento desafortunado. No podemos pretender. La palabra de Dios nos dice, mire, algo muy importante, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, y nos dice el resultado, para que sean sanados. El perdón, la confesión, unos con otros, como dice la palabra, tiene un efecto restaurador, tiene un efecto sanador, porque en verdad ofendemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ofendió a alguien? Yo recién, ayer. ¿Cuándo fue la última vez que pidió perdón a usted? ¿Tiene memoria o de pronto no? A veces ese ejercicio de confesar, de pedir perdón unos a otros, es un ejercicio muy distante, muy lejano, pero saben, ya Dios nos ha dicho en su palabra que ofendemos muchas veces. Es más, de muchas maneras también. Y Dios sigue diciendo, mire, si nosotros pretendemos decir que no tenemos pecado, estamos equivocados. Juan lo menciona, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero nos sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero a veces olvidamos esa última partecita que dice, y limpiarnos de toda maldad. Hay un efecto también sanador, restaurador, que limpia, que vuelve y coloca en un mejor momento a las personas cuando confesamos a Dios las cosas de las cuales o con las cuales le hemos ofendido. Y finalmente somos nosotros limpiados. Pero algo importante también es que con qué autoridad Jesús estaba hablándole a esas personas. Ellos cuestionaron su autoridad. Miren en los siguientes versículos 25 al 30. Escuchen en esta versión, la versión de las Américas. Dice, entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, que os he estado diciendo desde el principio, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas hago. Eso os digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre, por eso Jesús dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, y no me deja solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús les estaba diciendo a esas personas, ellos no le estaban preguntando, pero Jesús les estaba diciendo, ustedes se van a morir, a menos que ustedes crean que yo soy quien digo ser. Y entonces ellos le preguntan,
Y entonces, ¿tú quién eres? Y Jesús le dice, es que ya eso los he estado diciendo desde el comienzo. Josh McDowell, el autor de un libro muy conocido que se llama Evidencias que exige un veredicto, coloca 3 opciones de quién podría ser Jesús o quién puede ser Jesús. Y él da 3 opciones. Y la primera es, ¿era un mentiroso? ¿Será que todo lo que él decía era mentiras y falsedades y trataba de engañar a las personas? Esa era una opción. La otra opción era Jesús un lunático? ¿Será que él decía cosas que realmente estaba fuera de sí, eran absurdos? Lo acusaron a Jesús de lunático en más de una oportunidad. Pero ¿era acaso alguien que decía cosas absurdas, cosas incoherentes? Porque él afirmó ser Dios. Y la verdad, creo que ningún ser humano se atrevió a decir tales cosas. Jesús sí se atrevió. Mire, nosotros es probable que podamos ser sinceros, pero a la vez estar equivocados. Y la tercera opción es que Jesús era realmente Dios, que lo que Él decía era verdad, que lo que Él decía era cierto. Y saben, cualquiera de esas 3 opciones que nosotros escojamos para identificar a Jesús tiene implicaciones para esta vida y también para la eternidad. Hasta el momento Jesús había dicho a la gente, se había identificado a lo largo de todas esas charlas que Él había tenido con Él. Él había dicho, yo soy el enviado del Padre. Él había dicho, yo soy el unigénito de Dios. Él había dicho también, yo soy el que viene de arriba. Él había dicho también, mire, yo soy la esencia de las Escrituras. Ustedes abren las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Eso había dicho Jesús. Él había dicho vez tras vez también, capítulos atrás, yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a padecer, no va a morir. Y finalmente Él había dicho, yo soy la luz de este mundo. El que se acerca a mí va a saber por dónde andar. Jesús no le responde a estas personas, no vuelve a decirle, no, mire, es que ya yo se los he dicho que soy esto. No. Él no le responde, Él les dijo, mire, ya yo solo les he dicho. Pero les hace una afirmación muy tremenda y los vuelve a confrontar. Él les dice, mire, yo tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía exactamente qué pensaban ellos. Jesús sabía exactamente inclusive quiénes creían y quiénes no creían en Él. Pero cuando yo leí estas palabras, tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, yo me puse a pensar, ¿qué cosas tendrá que decir Dios de mí y qué juzgar de mí en este momento? Y esa pregunta no me fue nada cómoda, porque probablemente tiene muchas cosas que decir y que juzgar de mí también. Por eso tengo que acercarme continuamente a Él para decirle, Dios, yo necesito que me pruebes, que me examines qué hay allí que de pronto yo no estoy viendo, que tú sí ves, y necesito que lo saques para poder verlo y poder aclararlo y ponerlo delante de ti. Esas personas pudieron ver a Jesús físicamente, escuchar su voz audible, pero a veces es probable que Jesús nos hable a nosotros y nosotros no le reconocemos. Muchas veces es probable que Jesús nos hable claramente y nosotros no identifiquemos que esa es su voz. ¿Cómo nos habla Jesús hoy día? A través de su palabra. Miren, cada vez que alguien se expresa aquí delante de ustedes, es la voz de Dios hablando a cada uno de ustedes. Algo muy importante es que la Biblia tiene el efecto de meterse allí en el corazón de las personas y revelar cosas escondidas que de pronto nadie más sabe sino usted y Dios. Eso tiene el poder de la Biblia de hacer un diagnóstico de su condición. Pero a la vez no se queda en el diagnóstico, le da a usted también el remedio para enfrentarlo. Muchas de estas personas que escucharon a Jesús allí, que le vieron y que más adelante le vieron crucificado, no necesariamente después de eso creyeron en Jesús. No necesariamente después de haberle escuchado y después de haberle visto crucificado dijeron, wow, verdaderamente este sí era quien decía ser. No necesariamente. Algunos creyeron, es verdad, pero muchos de ellos siguieron con sus corazones endurecidos, con sus corazones insensibles
a pesar de haber escuchado y visto muchas de las cosas de Jesús. Jesús, a través de sus milagros, tenía propósitos, y dentro de los propósitos que tenía era darle cierta respaldo a sus propias enseñanzas. Decirle, mire, yo soy quien digo ser, porque nadie es capaz de hacer lo que yo hago, no de esa forma. Y la gente lo comprobó, pero aún así muchas personas siguieron sin creer. Jesús nos dice la palabra que fue obediente a Dios Padre todo el tiempo de su vida. Por eso cada vez que el Padre hablaba de Jesús decía, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. La obediencia de Jesús a Dios Padre, ¿sabe a dónde lo condujo? A la muerte. Y esa muerte fue para tomar su lugar y para tomar mi lugar. Y para que nosotros también acudiésemos a Él para el perdón de nuestros pecados, pero para que siguiésemos acudiendo a Él vez tras vez, porque todos los días pecamos nosotros. Y vez tras vez Él está dispuesto a escucharnos y a atendernos. Un diagnóstico y su tratamiento. La condición de las personas sin Cristo es muertas, separadas de Dios, bajo ese enemigo silencioso. El único remedio que tenemos es Jesús mismo. Es la solución que nosotros tenemos. Pero miren, esa solución no es solamente en el momento en que yo conozco a Jesús como Salvador, sino que lo sigo necesitando todos los días de mi vida. Y al final la autoridad de Jesús es la autoridad de Dios mismo para nosotros. Yo quiero dejar con usted esta pregunta, solo una. ¿Cómo está la calidad de su vida espiritual? En ese momento, allí donde usted está sentado, hoy se ha hecho una visita al médico. El médico nos ha visitado acá. Ha hecho un diagnóstico de nuestras vidas. Al usted compararse con ese diagnóstico, ¿cómo está? ¿Cómo está el corazón? ¿Está endurecido? ¿Cómo está su gozo? ¿Rebosante? La Biblia nos dice que debemos estar siempre gozosos. Y la verdad, no siempre nos gozamos. Dice, por nada estéis afanosos. Y sí que nos afanamos. No es fácil no afanarse, no. El problema es qué hacemos cuando nos afanamos. ¿Cómo lo manejamos? Y Él nos da siempre la solución. Mire, el deseo de Dios, el deseo de Él para nosotros es que en medio de todas esas dificultades con las que nosotros nos enfrentamos día tras día, podamos acudir a Él continua y permanentemente todos los días de nuestras vidas. Les dejo este versículo, escúchenlo por favor. Dice, por lo tanto, amados hermanos, eso está en Hebreos, pero yo quiero que lo escuche. Por lo tanto, amados hermanos, hablando a creyentes, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse los unos a los otros, dice, todos los días, mientras dure ese día hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Eso le dijo, escribió el autor de los Hebreos, ¿sí? Dice, tengan cuidado, uno al otro estén advirtiéndose porque tienen el peligro de endurecerse por el efecto del pecado, ese enemigo silencioso que tiene la capacidad de endurecer el corazón, de enfriar la fe, de quitar el gozo, de llenarnos de ansiedad y de angustia. Cuidado, cuidado, uno a otro anímense. Hemos tenido la visita del doctor, ¿cómo estamos en ese día? Y él dice, le tengo el remedio para su condición. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos también. Y gracias porque nos conoces profundamente. Gracias porque sabes lo que nosotros necesitamos. Y sabes que te necesitamos a ti. No hay un solo día en que nosotros podamos decir que no te necesitemos, que no necesitemos de tu gracia y de tu misericordia, y que no necesitamos de tu perdón también en nuestro día tras día. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones. Tú has hablado, Señor. Tú has hablado y nosotros no queremos tener ese problema de
de escuchar pesadamente o escuchar de lejos o ignorar lo que tú nos dices, o de sencillamente negar lo que tú nos dices. Adquirimos un compromiso contigo cada vez que tú nos hablas a través de tu palabra. El compromiso es llevarlo a la práctica, no sencillamente admirar las buenas palabras que están escritas en la Biblia, no solamente gozarnos y deleitarnos por un momento, sino dar el siguiente paso. Y el siguiente paso implica obediencia. Señor, estamos rodeados de temores, de incertidumbres, de diferentes situaciones en nuestras vidas. Las ponemos en ti, las depositamos en ti. Gracias por estar interesado continuamente en nuestras vidas. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.